Es un verdadero honor para la Universidad de AFIT contar con la presencia del Dr. Manfred Max-Neef, quien ha venido hasta este auditorio para presentar su conferencia Desarrollo a escala humana. En la mesa principal nos acompaña el señor vicerrector de la Universidad de AFIT, Dr. Mauricio Vélez Upegui, el profesor Manfred Max-Neef y el decano de la Escuela de Administración, Francisco López. A continuación, el vicerrector de la Universidad, Dr. Mauricio Vélez Upegui, hará una presentación del profesor Max-Neef. Buen día y muchas gracias por la paciencia. Es un verdadero gusto, un honor y un placer que el profesor Manfred Max-Neef nos acompañe en esta mañana. Placer representado en el hecho de que seguramente muchos de quienes estamos acá hemos leído buena parte de los documentos que la industria editorial nos permite poder leer, y porque además muchos de sus planteamientos, que han ido cambiando a lo largo de una larga trayectoria, son suscritos, si no por todos, por buena parte de quienes, repito, lo hemos leído. Él ha estado varias veces en el país e incluso en la ciudad, sin embargo, es la primera vez que contamos con su presencia en nuestra universidad y eso redunda en el sentimiento de placer que nos produce. Su hoja de vida es muy amplia y no querría tomarme mucho tiempo en su presentación, más allá de recordar algunos trazos genéricos que de nuevo tal vez ustedes también ya conocen. Nació en Chile, sur de Chile, padres alemanes, y desde muy joven siguió la carrera académica de economía. Pronto se vincula a la empresa privada, se retira de la empresa privada y comienza un largo periplo de reflexión sobre asuntos que competían no solo a su país, sino también a América Latina y posteriormente a todo el planeta. Y gracias a ese periplo, pronto empieza a desplegar unas ideas que luego plasma en una propuesta conocida hoy por hoy como economía de escala humana o economía descalza, que es otro de los designadores. Y esa propuesta es leída, estudiada, debatida en múltiples escenarios que han dado pie a profundas discusiones o debates en el medio académico, empresarial y político. Después de participar en muchos grupos de trabajo, sigue escribiendo, produce otros documentos y se vincula como rector de la Universidad Austral, a la que perteneció hasta el año pasado como rector. Hoy por hoy es un profesor amante de las ideas y en la última fase de su desarrollo ha venido desplegando un estilo que no estaba presente en sus primeros planteos, que es el que algunos denominan estilo parabólico o estilo de metáforas que él gusta de emplear. No me tomo más tiempo, creo que es una brevísima semblanza suficiente para que le demos la palabra. Con él hemos convenido que la dinámica podría ser esta. Él expone algunas ideas durante 40-45 minutos y luego con todos acá podemos organizar un encuentro de preguntas y respuestas. Es una cosa muy sencilla, muy sobria, para nosotros profundamente significativa. De nuevo, profesor Max-Neef, le reiteramos nuestro agradecimiento, le renovamos nuestra bienvenida y confiamos en que se sienta a gusto en este escenario de corte emotivo e intelectual. Muchas gracias. Agradezco esta gentil invitación. Confieso que yo no estaba preparado para esto, yo pensé que venía a conversar con un pequeño grupito. Me acabo de enterar de que no era así que espero que las cosas resulten bien.
Si le preguntáramos a distinta gente con el objeto de detectar quiénes están más o menos contentos con el tipo de mundo en que estamos viviendo en este momento, creo que es altamente probable que una importante mayoría denotaría preocupación, desconcierto, angustia, inseguridad, es decir, en una palabra, no personas contentas con el mundo en que estamos. Bueno, pero a mí me gustaría comenzar diciendo, ¿y por qué estamos en este mundo que estamos? A los que les gusta, a los que no les guste, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para que este sea el mundo en que en este momento vivimos? La vida la podemos considerar como una acumulación permanente de bifurcaciones. La ruta que elegí implica una ruta que no tomé. La decisión que tomé implica una serie de otras que no tomé. Siempre nos estamos bifurcando de alguna manera. Y nuestra experiencia individual es de una acumulación permanente de bifurcaciones, y como colectivo, como humanidad y como cultura o como civilización también. Por allá por el siglo XII había en Italia un joven y muy rico, que se llamaba Giovanni Bernardone. Y este joven, tan joven y tan rico, en algún momento decidió cambiar radicalmente lo que era su vida. Y como producto de ese cambio, hoy día lo conocemos con otro nombre, Francisco de Asís. Un poco después, también en Italia, después de este Francisco, que en todo lo que ve hermanos, es la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, el hermano Fuego, y todos son hermanos, los seres, todo lo que es vivo y no vivo, de alguna manera está abierto a la hermandad. Poco después, como digo, también en Italia aparece la voz de Maquiavelo, que nos dice: es mucho más seguro ser temido que amado. Bueno, nosotros escogimos la ruta de Maquiavelo, no escogimos la ruta de Francisco. Y hemos seguido la ruta de Maquiavelo en nuestra organización social, en nuestro modo de hacer política, en nuestro modo de ver el mundo. Otro joven, muy joven también, tenía solo 23 años, Giovanni Pico della Mirandola, se prepara para defender sus 900 tesis sobre la concordia, donde uno de los planteamientos fundamentales es que no hay verdades fijas, que las verdades son múltiples y pueden cambiar permanentemente. Un poco más allá, en Inglaterra, sentimos la voz de Bacon, que nos dice que a la naturaleza hay que torturarla para que nos entregue la verdad, pues la verdad es absoluta. Bueno, no seguimos la ruta de Pico della Mirandola, optamos por la ruta de Bacon, y con gran entusiasmo. Y hasta el día de hoy continuamos torturando cada vez más y más eficientemente a la naturaleza para que nos entregue lo que guarda. En el año 1600 arde en la hoguera Giordano Bruno, producto de su visión panteísta del mundo, en que en todo veía la vida y veía un Dios inmanente en todas las manifestaciones de la vida. Y todo era vida.
un poquito más allá. Escuchamos a Descartes en sus meditaciones metafísicas decir: cuando miro por la ventana, lo que veo son sombreros y abrigos que cubren máquinas automáticas. Bueno, nosotros seguimos la ruta de Descartes y no la ruta de Giordano Bruno. Y particularmente en esa noble institución que se creó y que se llama universidad, en esta como estamos, son los templos donde se rinde entusiasta culto a esta bifurcación que tomamos. La universidad, donde quiera que se vaya, continúa siendo profundamente baconiana y cartesiana. Y si nosotros pensamos un poco en el momento en que Descartes separa mente y extensión, mente y materia, lo que de alguna manera hace es lo que yo llamo desalmar a la vida, quitarle el alma. Y desde ese momento comienza todo un desarrollo nuestro que es una acumulación de fragmentaciones. Todo se va fragmentando. El conocimiento se fragmenta, la sociedad se fragmenta, nuestra vida cotidiana se fragmenta. En la Edad Media, en las guildas, estaba el maestro, estaban los discípulos, estaba la familia, y dentro de un mismo contexto se aprendía, se estudiaba, se enfermaba, se jugaba, se gozaba, se casaba, se hacía el amor, se tenía hijos, etc. ¿No? Hoy día todo eso está fragmentado. Tenemos un lugar en el cual dormimos, tenemos otro lugar al cual vamos para estudiar, otro lugar al cual vamos cuando nos enfermamos, otro lugar al cual vamos para divertirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y organizamos la sociedad. Hay un ministro de Agricultura para los problemas agrícolas, hay uno de Economía para los problemas económicos, hay uno de Obras Públicas para las obras públicas. Bueno, y nos va pareciendo como que la sumatoria de esas atomizaciones conforman una realidad que pretendemos entender. Sin embargo, hoy día nos enfrentamos a una paradoja absolutamente descomunal, que yo diría es la principal lección que nos dejó ese interminable siglo XX. Nunca en la historia de la humanidad se acumuló tanto conocimiento, tal inmensidad de conocimiento como en el siglo XX, y nunca en la historia de la humanidad se destruyó tanto como en el siglo XX. Si yo tengo una ecuación en que hemos incrementado nuestro conocimiento a niveles increíbles y hemos destruido a niveles increíbles, bueno, algo obviamente está fallando. No hay una lógica, no hay una coherencia entre los componentes de esa ecuación. Pero, ¿a qué se debe eso? Porque podríamos haber tomado estas bifurcaciones que en efecto tomamos sin haber llegado a estas paradojas tan tremendas como la que nos deja el siglo XX. ¿A qué se debe, en el fondo, esa paradoja? Yo diría pues que efectivamente hemos llegado a un punto de nuestra evolución humana en que sabemos mucho, sabemos muchísimo, pero comprendemos muy poco, o no comprendemos nada. Y esto lo quiero recalcar porque hay una enorme diferencia entre lo que es saber y lo que es comprender. Mi alegoría predilecta para hacer entender la diferencia que hay en ambos es que, por ejemplo, bueno, cualquiera de ustedes puede haber estudiado todo lo que se puede estudiar desde una visión teológica, antropológica, biológica, bioquímica, psicológica, etcétera, sobre un fenómeno humano que se conoce como amor. Usted ha estudiado todo lo que se puede estudiar sobre amor. Usted es un experto, sabe todo lo que se puede saber sobre el amor. Pero solo comprenderá el amor si se enamora.
Ahí está la diferencia. Yo solo puedo pretender comprender aquello de lo cual me hago o soy parte. No puedo comprender nada de lo cual me separo. Y el método científico que hasta el día de hoy practicamos es el del objeto observado ahí y del sujeto que observa acá. Y no hay una fusión entre sujeto y objeto, y por lo tanto lo único que logramos es acumular más conocimiento sobre el objeto, pero sin lograr comprender qué es lo que ocurre detrás de esa realidad, o qué es lo que representa esa realidad. Pues vivimos en una época, repito, en que sabemos mucho y comprendemos muy poco. Y pienso que realmente, si pretendemos encontrar solución a aquellos problemas que nos agobian, el esfuerzo que nos corresponde hacer ahora es precisamente el que apunta hacia las posibilidades de generar comprensión y no mera acumulación de más conocimiento. Bueno, hasta ahí suena una propuesta que puede resultar atractiva, pero por supuesto no es fácil lograrlo. Y la principal razón por la cual no es fácil lograrlo, repito, es por la fragmentación en que hemos organizado nuestras instituciones, y concretamente la universidad. Fíjense ustedes que es notable que en el siglo XVII, estamos hablando de más de 300 años atrás, Leibniz, que junto con Newton fueron los dos científicos más grandes de ese periodo, los matemáticos más grandes y filósofos de esa época, en ese entonces, en el 1650 por ahí, Leibniz manifestaba su hostilidad hacia la universidad por ser una institución organizada en términos de facultades, lo cual impide la apertura horizontal del conocimiento y en consecuencia imposibilita el logro de la sabiduría. Hace 350 años. Pero seguimos con la misma estructura porque seguimos dominados por el paradigma baconiano cartesiano, que por cierto permitió logros espectaculares. No hay ninguna duda que el método cartesiano y el baconiano nos permitió alcanzar este nivel de conocimiento que tenemos. O sea, no es cuestión de despreciarlo. Pero lo único, y repito y que esto se entienda bien, es que para lo único que sirvió fue para acumular conocimiento. Y eso vemos que en el mundo de hoy no es suficiente. Hay una desintegración que tenemos que volver a convertir en una síntesis más holística que nos permita comprender nuestra realidad. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Yo creo, fíjense ustedes, que al igual como ocurrió al comienzo del siglo XIX, en que se produjo un vuelco descomunal en la ciencia, particularmente en la física, que cambió todo y que fue notable, creo que en este momento, en los primeros años del siglo XXI, estamos, si sabemos aprovecharlo y sabemos orientarnos, frente a otra posibilidad de cambio absolutamente fabulosa, fantástica, casi mágica y extraordinaria, ¿no es cierto?, que podría orientarnos de una manera realmente creativa a lo largo de este siglo. A comienzos del siglo XIX, ¿qué fue lo que ocurrió? Es notable un fenómeno que ocurre con 6 meses de separación el uno del otro. En 1899, a fines la segunda mitad de 1899, Lord Kelvin, uno de los más importantes físicos ingleses, presidente de la Royal Society, da su discurso anual en la Royal Society en el cual manifiesta que la física es una ciencia que ya completó sus propósitos, ya cumplió todo lo que tenía que cumplir, descubrió todo lo que tenía que descubrir y había llegado a su fin. 6 meses después de eso, en la Academia de Berlín, Max Planck
el más grande físico alemán en ese momento, plantea que en la naturaleza los procesos tienen características cuánticas y se derrumba la totalidad del edificio clásico de la física y comienza poco menos que todo absolutamente de nuevo. Y ahí tenemos los espectaculares avances de la física en el siglo XX, desde la relatividad einsteiniana hasta la generación de todo lo que es la física cuántica. Bueno, yo pienso que nosotros estamos en una posibilidad similar a la que ocurrió en aquel entonces. Y gracias a que precisamente una ciencia como la física cuántica concretamente, nos está dando una cantidad de mensajes que cambian radicalmente, o nos deben hacer cambiar radicalmente, el modo de entender la realidad. Nosotros vivimos dentro de una tradición en términos de lógica, que es una lógica aristotélica lineal, que se sustenta en tres axiomas básicos. El axioma de identidad que dice A es A. El axioma de no contradicción, A no es no A. Y el llamado del tercio excluido, no existe ningún T que pueda ser simultáneamente A y no A. ¿Qué es lo que nos dice este último axioma? Que es imposible que algo sea lo que es y simultáneamente sea su opuesto. Eso es una imposibilidad. Bueno, y hemos vivido convencidos de eso. Hasta que súbitamente los físicos cuánticos nos dicen, no, fíjese que eso no es cierto. Una cosa puede ser lo que es y ser su opuesto simultáneamente. Esto se comporta como partícula y como onda. Y como si eso fuera de poco, fíjese que este electrón puede estar simultáneamente en dos lugares distintos. Y fíjese, como si eso fuera poco, nosotros sabemos en el mundo que si dos elementos, sean personas, lo que sea, han estado relacionadas y se separan, mientras más lejos se vaya el uno del otro, más se debilita la relación. Incluso entre los enamorados, si se van muy lejos y por mucho tiempo, la cosa empieza a desinflarse. ¿No es cierto? Eso todos lo sabemos. Es decir, hay una relación de la disminución de la relación en la medida que los elementos se distancian. Pero hay aquí otra vez que nos dicen, fíjese que no. Porque fíjese que si yo tengo estos dos electrones que han estado relacionados y yo mando este a ese extremo del universo y este otro al otro extremo del universo, siguen permanentemente comunicados. Y lo que es más imposible, comunicados instantáneamente. ¿Qué significa eso? Mayor velocidad que la velocidad de la luz. Vale decir, algo que trasciende espacio y que trasciende tiempo. Y en el momento que ese electrón colapsa, su gemelo en el otro extremo del universo colapsa exactamente en el mismo momento. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué tipo de conexión hay? ¿De qué tipo de seres, de qué tipo de componentes de la realidad estamos hablando? Bueno, todo esto que ocurre en ese mundo cuántico, en el mundo de las subpartículas atómicas, es simultáneamente extendible hacia el mundo macrofísico, solo que en el mundo macrofísico esas relaciones se notan menos. Nos dicen los físicos cuánticos que es absolutamente inseparable lo que nosotros tradicionalmente hemos separado, cuál es el observador con lo observado. El observador es una parte irreemplazable de lo que se observa, es decir, sujeto y objeto no son separables. Cuando yo a nivel cuántico quiero observar un fenómeno, todo a nivel cuántico son posibilidades, son potencialidades. En el momento que yo fijo mis aparatos para hacer una observación, en ese momento, de las infinitas potencialidades que hay, una cristaliza. Y esa es la que yo observo y es el resultado de mi observación. Pero ¿qué estoy diciendo yo cuando esa realidad emerge como resultado de mi observación? ¿Qué es lo que es observación? Observación
es un acto de conciencia. No hablo de conciencia en el sentido de buena conciencia, sino que de tener conciencia de, ¿no es cierto? La observación es un acto de conciencia. Entonces, aquí estamos llegando, que es la conciencia la que me crea la materia. Esa materia que resulta es producto de mi conciencia, si no, no estaría ahí. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Antes teníamos un mundo de tiempo, espacio y materia. Ahora tenemos un mundo de tiempo, espacio, materia y conciencia. Y lo que comienza a revelarse ahora, y ahí es donde está ya la magia, que a uno se le vuela el cerebro, ¿no es cierto?, es que la conclusión, contrariamente a lo que siempre se pensó, que todo emana desde la materia, es decir, la conciencia misma es producto de la materia, ahora resulta que la materia es producto de la conciencia. Y somos nosotros, en consecuencia, seres conscientes que estamos permanentemente creando la realidad. Y esa realidad, sin el acto de conciencia, no existe. Puede parecerles a ustedes una locura suprema el que hoy día en física alguien se pueda plantear una pregunta como, por ejemplo, ¿la luna está realmente ahí si nadie la está mirando? Bueno, no hay respuesta, pero la pregunta es como para volarse, ¿no es cierto? Pero ¿a qué nos lleva todo esto? A que la conclusión hoy día irrefutable es que todo está relacionado con todo. No hay nada que esté separado de todo lo demás. No hay nadie que no sea parte integral de un todo, en que todo está relacionado. Y en que cada uno de esos elementos, según cómo se comporte, genera un mundo entero, una realidad completa en todo el mundo. Mire, usted que está sentada ahí, jovencita, ¿no? Usted vino hoy día acá, a una determinada hora y se sentó ahí. Supóngase que usted no hubiera venido, y se hubiese ido a otro lado, y se hubiese encontrado con otras personas, hubiesen sucedido una cantidad de situaciones, ¿no es cierto?, en vez de esta, que generan un mundo distinto. Usted sola cambia el mundo. Y el evento que pudo haber ocurrido ahí puede haber sido inesperadamente de una enorme trascendencia. Bueno, ese evento no ocurrió porque usted se vino para acá, y a lo mejor este puede tener otra trascendencia porque usted va a conversar con alguien y va a resultar y que se van a enamorar, por ejemplo, cosa que no ocurriría si usted no hubiese venido, ¿no es cierto? Es otro mundo. O sea, para mí lo fascinante es darse cuenta de que nosotros todos los momentos y todo el tiempo y cada día y cada minuto y cada segundo, nosotros somos creadores del mundo. Bueno, si nosotros tomáramos en cuenta estos principios, para orientar la educación y la enseñanza, yo creo que habrían cambios realmente radicales. Ahora, ¿cómo hacerlo en términos prácticos? Yo pienso que en primer lugar, y en especial las ciencias sociales y las ciencias humanas, han sido muy impermeables, muy cerradas, muy fundamentalistas, me atrevería a decir, para abrirse y recibir estímulos que puedan venir o mensajes desde otras ciencias. Yo creo que si se hacen los esfuerzos correspondientes en las ciencias sociales de integrar este tipo de mensajes, este tipo de revelaciones, como por ejemplo las que vienen de la física, uno puede empezar a rever, a reconstruir de una manera muy rica las imágenes del mundo social. Términos concretos, bueno, ¿cómo hacerlo ya que estamos en una universidad? La propuesta que yo he hecho, yo fui rector de una de las principales universidades de mi país durante 8 años. Confieso que quise hacerlo, pero me resultó hasta por ahí nomás, porque si hay algo difícil en el mundo es cambiar una universidad. Y todos los universitarios lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Ah? Esa es la gran pesadilla, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero hay que hacerle empeño igual. Y
Creo que uno de los pasos más interesantes y más productivos en ese sentido es el avance dentro de la universidad hacia la transdisciplina. Transdisciplina va más allá que interdisciplina, ¿no? Es muchísimo más integrador, trasciende las disciplinas específicas. Y en ese sentido, yo diría que a nivel de pregrado, por ejemplo, para todas las carreras, sea que usted vaya a ser abogado o médico o ingeniero o periodista, lo que sea, yo creo que todos, sin excepción, deben construir su disciplina a partir de ciertos conocimientos horizontales fundamentales, llamémoslo por usar algo más genérico como la historia del universo, que es el universo dentro del cual estamos, y recibir todo este tipo de revelaciones y a partir de eso construir su disciplina particular. Pero lo que tendremos al final será un médico que es capaz de dialogar con un ingeniero, que es capaz de dialogar con un abogado, o con un antropólogo, o con un biólogo. En cambio, a lo que hemos llegado hoy día, y era un editorial del año 2000 en la revista Nature Neurosciences, donde se planteaba que hemos llegado a niveles tales que hoy en día dentro de la propia biología hay biólogos que son incapaces de entender el paper de otro colega biólogo. Ya las subespecializaciones son los que ha generado un Big Bang de disciplinas y subdisciplinas que imposibilitan el diálogo y en consecuencia imposibilitan la comprensión. Entonces ahí es donde hay que hacer esfuerzos de nuevo, estos esfuerzos integradores que ocurrirían si tenemos un cimiento común sobre el cual construir las distintas disciplinas. Y a nivel de posgrado, y eso parcialmente lo logré en la universidad, tenemos 2 diseñados en ese sentido, es propender a posgrados en áreas temáticas en vez de disciplinas específicas. Por ejemplo, un posgrado en agua. Agua será uno de los más grandes problemas del siglo XXI. Las guerras por petróleo del siglo XX se van a convertir en guerras por agua en el siglo XXI, eso lo sabemos. Va a ser una de las más grandes crisis del mundo es la disponibilidad de agua. ¿Qué disciplina es la que se ocupa del problema agua? Bueno, es problema de ingeniería, es problema biológico, es problema hasta problema geopolítico, bueno, es todo, ¿no? Y en ese sentido ir buscando áreas temáticas que son las principales que nos deben preocupar en este siglo. Ya mencioné agua, tenemos migraciones forzosas, ustedes tienen ese caso a nivel nacional, pero eso mismo se da a nivel internacional de una manera crecientemente dramática, violencia, crisis ambientales, etcétera. Hagan ustedes su lista de los grandes problemas y van a ver que toda esa lista de grandes problemas que enfrentamos son todas, sin excepción, transdisciplinarias. Ninguno de esos problemas es abordable desde una específica disciplina. Entonces la pregunta es, bueno, si eso es así, si yo voy a ser un profesional y estos son los problemas en que voy a vivir en mi mundo, ¿estoy capacitado para entenderlo? ¿Hay alguien capacitado para entenderlo? Cuando todos seguimos con la tendencia de la fragmentación. Pienso pues que esto es no solo urgente, sino que absolutamente necesario, y que de hacerlo sería, como yo digo, la experiencia descomunalmente rica del comienzo del siglo XXI, como lo fue descomunalmente rica la experiencia del comienzo del siglo XX. ¿No? Estamos ante un umbral maravilloso, absolutamente espectacular, que podemos aprovecharlo, bueno, o podemos pasarlo por alto si no tenemos ni la voluntad ni la capacidad de hacerlo. Yo diría que tenemos en una bandeja un regalo prodigioso. No dejemos de aprovecharlo. Y aquí creo que hay un papel, desde luego, fundamental de parte de ustedes, de los jóvenes, que aún son estudiantes de pregrado y de posgrado, ¿no?, de tomar conciencia de esto y hacer presión en el positivo sentido, ¿no es cierto?, para ir logrando poco a poco
una formación que los acerque más a la posibilidad de comprender y no a la posibilidad de mero más acumulación de conocimiento. Quizás la cosa no es fácil, pero no siendo fácil es una cosa fascinante. Y en ese sentido es una aventura, porque no sabemos realmente a dónde va a llegar, solo sabemos que puede ser una cosa realmente sensacional, sin saber exactamente cuál va a ser su resultado, y en eso radica, por cierto, la fascinación. De ahí que quisiera terminar con esto. Cuando uno mira hacia atrás en su experiencia existencial, uno recuerda cosas de las cuales se arrepiente, ¿no es cierto?, y cosas que se confirman. Y toda vez que alguien está en una crisis existencial, ¿no es cierto?, lo que hace es ir donde su mejor amigo o amiga, donde el novio o la novia, donde el padre o el abuelo, qué sé yo, mira, estoy con este problema, en fin, no sé qué hacer. Generalmente el consejo, el tipo de consejo que se recibe en esas situaciones es algo así como, bueno, mira, es que tú tienes que tener las cosas claras, porque si no tienes las cosas claras, estás en broma. Además, tú tienes que saber para dónde vas. Si no sabes exactamente para dónde vas, estás perdido. Bueno, yo di ese consejo y hoy día le pido perdón a la gente que se lo di, porque es el peor consejo, el consejo más estúpido que se puede dar. ¿No es cierto? Porque a estas alturas de mi vida, ¿no?, yo he descubierto que la gente que sabe exactamente para dónde va es precisamente la gente que nunca descubre nada. Porque la única obsesión que tienen es el punto de partida y el punto de llegada. Y entonces todo lo que está entre medio se lo considera como un obstáculo que debe ser superado. Y lo divertido es que en ese supuesto obstáculo está toda la aventura de la vida. ¿No es cierto? Y yo la paso con anteojeras. De manera que el consejo que ahora yo doy, y se los recomiendo a ustedes, en vez de saber exactamente a dónde van, hay que aprender a derivar en estado de alerta. Deriven, jueguen con la ola, con el viento, pero con las antenas desplegadas. Y ahí llegan los estímulos y de repente el clic, si no, se pasa toda esa aventura, todas esas posibilidades, todo ese enriquecimiento potencial, se pasa por alto. Y eso es lo que debemos hacer nosotros ahora. Derivar en un mar que promete ser espectacular, pero con las antenas desplegadas. La navegación desde el conocimiento hacia el comprender. Buena suerte y que no naufraguen. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta para hacerle al profesor? El miedo al cambio. ¿Dónde está? Por aquí. Ya. La pregunta es acerca del miedo al cambio. Sabemos que queremos cambiar o que debemos cambiar, pero uno de los obstáculos que se encuentran en estos procesos de transformación es el miedo al cambio. ¿Qué hacer allí? O si se debe inducir al cambio o dejar a la gente tranquila. Usted tiene toda la razón, pero los que no superan el miedo, bueno, ellos se pierden la película. Esta es una decisión personal. Y yo creo que la excitación fundamental de la vida es superar los miedos y enfrentarse a ellos, no dejarse arrollar o apabullar. Por cierto, para muchos, y probablemente la mayoría, yo no sé, claro, es mucho más cómodo que todo siga como está porque es menos riesgoso, no sé qué me va a pasar. Bueno, eso es también parte del mundo que tenemos. Si queremos cambiarlo, bueno, hay que derrotar el miedo,
no hay otra alternativa. Y creo que los jóvenes tienen más posibilidades que los viejos de derrotar ese miedo, antes de ser apabullados por un proceso sistemático, social, de lavado de cerebro y de acomodarse y de convertirse en seres eficientes y útiles, ¿no? Que es terrible. ¿Se da cuenta qué cosa más aburrida ser eficiente? ¿No? Es atroz, ¿no es cierto? Pero estamos obsesionados. Deberíamos pasar de la eficiencia a la suficiencia. Sería un mundo mucho más estable y más grato. Pero muera el miedo. Sí. Gracias. Bueno, tendría que dar otra charla, pero sí te puedo regalar un paper mío sobre fundamentos de la transdisciplinaridad, no tengo ningún problema. Si te acercas conmigo después, me das tu mail y te lo mando el martes. ¿Ok? Gracias, buenos días. Usted aborda una fragmentación y una forma científica de abordar como todos estos problemas que se están haciendo, pero ¿cómo generar otros nuevos objetos de conocimiento a través de esa transdisciplinariedad o para abordar esos elementos de problemáticas ambientales, sociales a través de ese nuevo conocimiento? ¿Cómo lo plantea y cómo desarrollarlo? ¿Cómo romper esas fronteras para esos nuevos objetos de conocimiento? Bueno, es lo que yo decía, partiendo en cualquiera que sea la disciplina suya, esa debe construirse sobre cimientos horizontales que atraviesen todas las disciplinas. Y después el esfuerzo sigue siendo individual, ¿no es cierto?, de mantenerse abierto a recibir estímulos que vienen desde otras áreas del conocimiento o del saber. En el fondo la transdisciplinaridad es un proceso, es un esfuerzo simultáneamente personal, porque uno tiene que lograr una transdisciplina no como producto de la suma de varios cerebros, sino que debe alcanzarse en cada cerebro, a distintos niveles, por cierto. Pero lo fundamental es sobre lo cual se construye la disciplina. Yo decía, para usar un término más amplio ya, la historia del universo, pero aquí es lo que estoy refiriéndome basado en las revelaciones que hoy día tenemos a partir de la física. Yo comenzaría con cursos para discutir qué es lo que es la realidad. ¿Cuáles son las manifestaciones de la realidad? Porque ahora además, y eso no lo mencioné, nosotros también ahora sabemos que hay varias realidades, hay superposición de realidades, y aparentemente somos seres humanos que pasamos de una realidad a otra sin ni siquiera darnos cuenta. Y cuando hablo de una realidad distinta de otra, es que las leyes que funcionan en esta funcionan de otra manera en esta otra, ¿no? En el fondo, tiene que haber una voluntad absoluta de apertura intelectual, lo que yo llamaba sacar las antenas, ¿no? Y incrementar al máximo la curiosidad, ¿no es cierto?, por recibir esos distintos estímulos. No hay ninguna razón de que una persona, porque está estudiando Derecho, ¿no es cierto?, no deba conocer estos principios fundamentales. Y si los conoce, va a tener otra visión del derecho, o va a tener otra visión de la medicina. Hoy día en medicina están habiendo experiencias tremendamente interesantes, producto de esta retroalimentación que viene desde otras disciplinas. Esa es una cosa que en mi universidad la logramos y ha tenido un enorme éxito. La carrera de medicina nuestra ya no son un curso detrás de otro, con el curso de fisiología, después el curso de anatomía y después el curso de bioquímica, etcétera, sino que la enseñanza es a partir de problemas. Viene el estudiante, un grupo chico de estudiantes, 8 o 10 estudiantes máximos con su orientador. Bueno, pum, aquí tenemos esta persona, aquí hay este problema, aquí es lo que pasa ahí. A partir de lo que ocurre ahí, bueno, usted se da cuenta que usted necesita saber ciertas cosas de fisiología.
y ciertas cosas de bioquímica. Entonces va para allá y lo estudia. Pero el proceso es al revés, porque nuestra orientación tradicional es un curso detrás del otro y al final usted recibe el título de médico y ha tenido una acumulación enorme de cursos y se encuentra con su primer enfermo y usted queda como un buey delante de un piano. No entiende nada. ¿No es cierto? Pero el hecho de que usted enseñe a partir de problemas, eso ya lo empieza a transdisciplinar. Estructuralmente. Un economista. Bueno, el economista vive en un mundo de fantasía. ¿No es cierto? No tiene nada que ver con la realidad. ¿No es verdad? Además el economista se obsesiona con el modelo, ¿no es cierto? Se enamora del modelo. Y si el modelo no funciona, no es porque el modelo sea malo, sino que porque la realidad hace trampa, ¿no es cierto? Y la realidad, pues hay que acomodarla al modelo, como dé lugar. Bueno, yo soy economista, o sea que yo puedo autocriticarme sin ningún problema, ¿no es cierto? Bueno, esas son las fallas. Para mí el estudiante de economía, ¿cuánto se habla de pobreza? ¿Cuánto se estudia y se discute pobreza en la clase tal de microeconomía o qué sé yo? ¿No? Bueno, vayan a pasarse 6 meses a vivir en una población. Vivan, duermen y comen ahí un semestre. Le aseguro que el economista que salga al final va a ser totalmente distinto. Totalmente distinto. Ya no va a seguir con esa obsesión del fetichismo del PIB. Si el PIB creció, estamos re bien, ¿no es cierto? Pero el resto, bueno, no sé, no interesa. ¿No? Eso es demasiado lineal, demasiado acotado, demasiado poco rico, ¿no? A mí me preguntaban, por ejemplo, muchas veces, bueno, ¿cómo corregiría el currículum de economía? Y yo decía, bueno, una cosa que yo haría es que todo estudiante de economía termina su estudio, pero antes de graduarse, antes de recibir su título, ¿no? Yo le doy, pongámosle, 200.000 pesos. Y ahora usted se va y vuelva en 6 meses más. Pero no hay papito, no hay mamita, no hay nadie. Usted sobreviva 6 meses. Acomode lugar donde sea el lugar y como se le dé la gana. Cantando en los buses, vendiendo plástico en la calle, lo que usted quiera. Pero usted sobreviva 6 meses y después vuelva. ¿Creen ustedes que con esa experiencia, si los economistas pasaron una experiencia así, tendríamos este mundo que funciona exclusivamente sobre la base y sustentado en la codicia y la acumulación? Evidentemente que no. Pero en el fondo lo que pasa es que prácticamente en ninguna de las carreras que nosotros enseñamos, los estudiantes son confrontados verdaderamente con la realidad. La realidad se teoriza, y creo que ahí es donde está el grave error. Buenos días. ¿Dónde? Ya. Buenos días. Mi pregunta o mi cuestión va más bien como por el lado de lo que se conoce como método cualitativo y método cuantitativo, diferenciando pues un poco de las ciencias exactas y las ciencias humanas. ¿Cómo es posible dejar de fragmentar dichos métodos? ¿Será que podemos observar con una misma mirada o perspectiva los fenómenos físicos y fenómenos sociales? Bueno, yo creo que, a ver, si se captó digamos, el mensaje que yo quise dar en mi presentación, yo creo que si insistimos en que, bueno, aquí estoy observando un fenómeno social y aquí estoy observando un fenómeno físico, resulta que el fenómeno social está lleno de fenómenos físicos, el fenómeno físico está lleno de fenómeno social. Desde luego, con el solo hecho de que en la experiencia física, el que yo, ser social, determine el resultado de lo que estoy observando, digo, bueno, ¿esto es separable o no es separable? ¿Tiene sentido hablar de método cuantitativo y método cualitativo? Yo diría son técnicas, pero lo que tenemos que pretender
es llegar, en vez de este tema o ser capaces de construir visiones holísticas, que no excluyan lo otro, sino que lo integren adecuadamente, ¿no? Hoy día el estudio de la ciencia tiende cada vez más, y hay ya en algunos lugares del mundo, incluso posgrado, en ciencia holística, Holistic Science en Inglaterra, en Devon, digamos, ya hay un doctorado en esa materia, que apunta precisamente a eso, porque esa es otro tipo de fragmentación que nos limita en nuestra capacidad de comprender. Buenas, con respecto a lo de que la conciencia crea la materia, a mí me surgió una gran duda porque ¿Hay qué? lo de la conciencia crea la materia, que vimos ahorita que la materia no es la que crea la conciencia, sino la conciencia que crea la materia. Sí. Un fenómeno entonces deja de existir si yo no soy consciente de él, o simplemente... Bueno, esa es la pregunta que yo hice y la dejo como pregunta abierta. Es decir, la respuesta todavía no está dada, pero es una pregunta absolutamente legítima, no es un disparate, ¿no? No le puedo responder la pregunta, pero la pregunta es legítima y está abierta, y es una pregunta abierta en física cuántica. Por lo demás, fascinante, ¿no? Es como para volarse y fantasear, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque imagínense, peleo con mi enamorada y digo, no te miro más, y entonces dejas de existir. Pero lo malo es que la miran otros y entonces vuelve a la existencia. Buenos días, maestro Masnik. En la universidad tenemos un grupo que estamos trabajando sobre la gestión pública. Y usted la otra noche en Radio Bolivariana habló sobre la sociedad civil como una segunda potencia mundial. Sí. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso para este día? Muchas gracias. Con gusto, a pesar de que no es el tema, digamos, de lo que hablamos, pero no, se trata de lo siguiente, también otro enfoque del tipo de mundo que tenemos hoy en día, es resultado, entre otras cosas, por lo que mucha gente plantea de que, bueno, hoy día hay solo una superpotencia, ¿cierto? Antes, bueno, uno podía hacer un abanico desde esta hasta la otra, ¿no es cierto? Pero bueno, súbitamente eso se acaba. Y entonces existe esa imagen de que hay una sola superpotencia. Y lo que yo planteaba el otro día en la entrevista esa que me hicieron en la Bolivariana, es que a mi juicio, y no solo el mío, hay bastante gente que opina lo mismo, está emergiendo una segunda gran potencia. Y esa segunda gran potencia no es un país, sino que es la sociedad civil. Y nosotros vemos cada vez más cómo esa sociedad civil es capaz de organizarse frente a problemas de trascendencia. Hemos tenido las experiencias cuando se reúne la Organización Mundial de Comercio, tuvimos la experiencia en Seattle, en Praga, etcétera, donde realmente ha producido un tremendo impacto e incluso ha logrado frenar ciertas políticas que la sociedad civil o miembros de la sociedad civil consideraban como lesivas. El fracaso de la reunión de Cancún de la Organización Mundial de Comercio hace unos meses atrás, bueno, es porque por primera vez un grupo de países chicos se pusieron de acuerdo y firmemente dijeron no, pero eso fue producto de muchas presiones de las respectivas sociedades civiles que lograron que sus gobiernos adoptaran ese tipo de posiciones. Si ahora a esto le agregamos la tecnología disponible, ¿no es cierto?, utilizada para esos fines, bueno, se pueden lograr cosas espectaculares. Yo les puedo dar un ejemplo de algo espectacular en lo cual a mí me tocó participar. Cuando se estaba discutiendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la guerra con Irak, cuando se iba a votar los miembros acaso aprobaban o no aprobaban la guerra, aun cuando se sospechaba que Estados Unidos no le iba a importar nada lo que decidiera el Consejo de Seguridad, pero a través de Internet se creó una red, bueno, que cubrió todo el mundo, y como resultado de esa red, en
alrededor de 20 días, se logró reunir más de 2 millones de firmas. Esas 2 millones de firmas se imprimieron para cada uno de los embajadores en el Consejo de Seguridad y fueron a Naciones Unidas camiones, y a cada embajador una cartita para usted, una cartita con 2 millones de firmas, en 20 días. O sea, ustedes ven, ahí hay un potencial que adecuadamente organizado o orientado puede, indudablemente tiene impactos tremendamente importantes. De modo que yo creo que realmente de a poco la sociedad civil se está convirtiendo en una gran potencia. Ahora, respecto de la presunta gran potencia y el modelo capitalista actual, hace un mes yo estaba en Viena y caminando, es maravilloso caminar por Viena, es absolutamente caminable, eso es lo lindo. Encuentro un muro grande sobre el cual había escrito un graffiti que me pareció absolutamente genial, es decir, de una capacidad de síntesis pero fenomenal, que decía, en alemán por cierto, pero se lo puedo traducir, ¿no? Decía: el capitalismo no triunfó, quedó sobrando. Piensen ustedes la profundidad que hay en eso. Se cayó, se cayó, bueno, y usted quedó sobrando ahí está. Y se apoderó de eso, ¿no? De manera que eso también tiene, por cierto, su vulnerabilidad, y la vulnerabilidad por ahí puede entrar la sociedad civil.